¿Te has planteado alguna vez que esos desvelos nocturnos pueden ser algo más que simple insomnio? La Biblia nos muestra que incluso en la profundidad de la noche, Dios puede estar hablándonos. En el Salmo 16:7 David dice: bendeciré al Señor que me aconseja, aún de noche me reprende mi corazón. Este versículo revela que en esos momentos de inquietud, el Señor utiliza el silencio para acercarse y hablar a nuestro espíritu. Hoy profundizaremos en cómo esos desvelos pueden convertirse en encuentros divinos. ¿Has sentido alguna vez que esas noches de vigilia tienen un propósito mayor? Si es así, este mensaje es para ti. Descubriremos juntos cómo Dios usa la quietud nocturna para guiarnos, transformarnos y acercarnos más a su voluntad. ¿Estás dispuesto a abrir tu corazón y escuchar su voz? ¿Te has preguntado alguna vez si esas noches de insomnio podrían ser una oportunidad para un cambio profundo en tu vida? A veces, lo que vemos como una molestia o una lucha personal puede ser el escenario perfecto donde Dios trabaja en nosotros. Marcos, un hombre que luchaba con noches interminables sin poder dormir, descubrió que sus desvelos tenían un propósito mucho mayor del que él imaginaba. El insomnio lo había llevado a sentirse agotado física y emocionalmente. Intentó de todo: infusiones, ejercicios de relajación, incluso medicación, pero nada parecía funcionar. Sin embargo, fue en una de esas noches silenciosas, mientras estaba despierto mirando el techo, que recordó las palabras de su madre: cuando no puedas dormir, habla con Dios. Él siempre escucha. Esas palabras fueron el inicio de una transformación que cambió su vida para siempre. Marcos decidió probar algo diferente. Se sentó en su cama, cerró los ojos y comenzó a orar, aunque no sabía muy bien qué decir. Esa primera oración, aunque torpe, marcó el inicio de un proceso donde Dios empezó a trabajar en su corazón. ¿Te has detenido a pensar que quizás esas noches sin sueño son una invitación de Dios para encontrarte con Él? Eso fue lo que Marcos descubrió en sus desvelos. En aquella primera noche de oración, Marcos experimentó algo que no había sentido en mucho tiempo: paz. Mientras hablaba con Dios, recordó el versículo del Salmo 46:10. Quédense quietos y sepan que yo soy Dios. Comprendió que quizás su insomnio no era una interrupción, sino un llamado a detenerse y prestar atención a lo que Dios quería mostrarle. Esa misma noche tomó su Biblia, que había estado guardada en un cajón durante años. Abrió en 1 Samuel 3, el pasaje donde Dios llama a Samuel en la quietud de la noche. Se sintió identificado con el joven Samuel, que al principio no reconocía la voz de Dios. Como Samuel, Marcos se dio cuenta de que Dios había estado llamándolo, pero él estaba demasiado distraído para escucharlo. ¿Cuántas veces en nuestras noches de insomnio ignoramos que Dios está intentando hablarnos? Marcos entendió que esos momentos de silencio eran una oportunidad para reflexionar y conectarse con su Creador. Durante las noches siguientes, Marcos continuó aprovechando sus momentos de desvelo para orar y reflexionar. Comenzó a examinar su vida con sinceridad, identificando áreas que necesitaban un cambio. Se dio cuenta de que muchas de sus preocupaciones venían de haber dejado a Dios fuera de sus decisiones. Una noche, mientras oraba, Dios trajo a su mente a su hermano, con quien llevaba años sin hablar. Recordó las palabras de Jesús en Mateo 5:23-24. Si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí y ve a reconciliarte. Marcos entendió que necesitaba dar ese paso de reconciliación. Al día siguiente, reunió valor y llamó a su hermano. Esa llamada fue el inicio de una restauración familiar que ambos anhelaban, pero que ninguno se había atrevido a dar. Dios utiliza nuestros momentos de reflexión para llevarnos a tomar decisiones que transforman nuestras relaciones y nuestro corazón. Marcos descubrió que la inquietud nocturna podía convertirse en el inicio de un cambio profundo. A medida que Marcos profundizaba en su relación con Dios durante sus noches de insomnio, comenzó a sentir una paz que no había experimentado antes. En lugar de preocuparse por lo que no podía controlar, decidió confiar en las promesas de Dios. Una noche,
Mientras oraba por su familia, recordó el versículo de Filipenses 4, 6, 7. Por nada estén afanosos, sino que en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, presenten sus peticiones delante de Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Marcos también descubrió el poder de la intercesión. En lugar de enfocarse solo en sus propios problemas, comenzó a orar por otros. Durante esas noches de vigilia, levantaba en oración a amigos, familiares y personas que estaban pasando por dificultades. Se dio cuenta de que al interceder por otros, su propia fe se fortalecía y su perspectiva cambiaba. El acto de interceder no solo trajo paz a su vida, sino que también lo hizo testigo de cómo Dios obraba en las vidas de las personas por las que oraba. Marcos entendió que sus noches de insomnio no eran una pérdida de tiempo, sino un llamado divino a participar en la obra de Dios mediante la oración y la intercesión. Las noches que antes eran motivo de frustración se convirtieron en encuentros espirituales profundos. Marcos pasó de ver el insomnio como un problema a verlo como un regalo, un tiempo apartado para escuchar la voz de Dios, para ser transformado y para interceder por los demás. Su relación con Dios se fortaleció, sus preocupaciones disminuyeron y su paz interior creció. Descubrió que las promesas de Dios son reales y que cuando le entregamos nuestras cargas, Él nos da un descanso que va más allá de lo físico, un descanso espiritual y emocional. El caso de Marcos es un recordatorio de que Dios utiliza nuestras noches más oscuras para iluminar nuestro corazón. Cada desvelo puede ser una oportunidad para reflexionar, reconciliarnos, interceder y ser transformados por su amor y su gracia. La próxima vez que te encuentres despierto en la quietud de la noche, recuerda que quizás Dios está esperando que le hables, que escuches su voz y que permitas que Él trabaje en lo más profundo de tu ser. Porque como nos dice Romanos 8:28, sabemos que en todas las cosas Dios dispone para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Incluso en tus noches de insomnio, Dios tiene un plan perfecto para ti. Cuando la noche se hace interminable y los pensamientos no cesan, es fácil caer en la frustración. Pero, ¿te has detenido a pensar que quizá no es solo insomnio? Tal vez Dios está aprovechando ese momento de silencio para invitarte a una relación más profunda con Él. La Biblia nos enseña que Dios se manifiesta en los momentos más tranquilos, cuando nuestro entorno está en pausa. En 1 Samuel 3, encontramos a un joven Samuel que en medio de la noche escucha la voz de Dios. Aunque al principio no la reconoció, Elí le instruyó a responder: «Habla, Señor, que tu siervo escucha». 1 Samuel 3:10. Este encuentro marcó un punto de inflexión en la vida de Samuel, y todo comenzó en una noche de desvelo. El silencio de la noche es el escenario perfecto para que Dios nos hable. En Salmo 46:10 se nos invita a la quietud. Quédense quietos y reconozcan que yo soy Dios. Aunque el insomnio pueda parecer una molestia, también puede ser un regalo, una oportunidad para detenernos y reflexionar. En un mundo lleno de ruido y distracciones, esos momentos de vigilia pueden ser los únicos en los que estamos lo suficientemente quietos para escuchar su voz. La Biblia también nos muestra que Dios se revela durante la noche a través de sueños y visiones. En Génesis 28, Jacob tuvo una visión de una escalera que conectaba el cielo y la tierra y escuchó la promesa de Dios para él y su descendencia. Aunque ese evento sucedió en un sueño, también nos recuerda que las horas nocturnas son un terreno fértil para que Dios nos hable, tanto en sueños como en plena vigilia. Cuando luchamos por conciliar el sueño, nuestra mente intenta encontrar respuestas por sí misma. Pero Dios nos invita a soltar ese control y a confiar en lo que Él tiene preparado. En Proverbios 3, 5, 6 se nos dice: «Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas». Este llamado nos recuerda que incluso nuestras noches de desvelo tienen un propósito en el plan divino. El insomnio puede ser un momento de confrontación espiritual cuando nuestros pensamientos afloran sin filtros. En Job 33, 14, 15 leemos:
Dios habla de una manera y de dos, aunque el hombre no lo perciba. En sueño, en visión nocturna, cuando el sueño profundo cae sobre los hombres, entonces abre los oídos de los hombres y les da advertencias. Este pasaje nos invita a considerar que esas noches sin descanso pueden ser momentos en los que Dios nos está corrigiendo, guiándonos o advirtiéndonos. A lo largo de la noche, el Espíritu Santo trabaja en nuestro interior, llevándonos a reflexionar sobre nuestras acciones, decisiones y prioridades. En Lamentaciones 3, 22, 23 se nos asegura: por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decaen sus bondades. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Este pasaje nos anima a ver cada noche de vigilia como una preparación para la renovación que Dios trae con cada amanecer. Incluso Jesús valoraba los momentos de silencio y recogimiento. Frecuentemente se retiraba solo para orar, alejándose del bullicio. Estas noches de vigilia pueden ser oportunidades para acercarnos a Dios de una manera más profunda. En Mateo 11:28 Jesús nos invita: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Aunque el descanso físico pueda ser esquivo, podemos hallar descanso espiritual en su presencia. La Biblia está llena de ejemplos en los que Dios usó la noche para revelar su plan. Desde los sueños de José hasta la visita nocturna de Nicodemo, vemos que los encuentros divinos no siempre ocurren durante el día. La noche puede ser un portal para escuchar la voz de Dios y recibir dirección. Cuando te encuentres en esas noches de desvelo, en lugar de resistirte, entrégate a lo que Dios quiere hacer en tu vida. En Salmo 119:62, el salmista declara: a medianoche me levanto para darte gracias por tus justas leyes. Este versículo nos invita a convertir nuestros momentos de insomnio en actos de adoración, transformando la inquietud en una oportunidad para alabar a Dios y reflexionar sobre su bondad. A medida que avanzamos en nuestra vida espiritual, Dios nos llama a aprovechar esos momentos de vigilia para crecer y acercarnos a Él. En Romanos 8:28 encontramos una promesa que lo abarca todo. Y sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Incluso las noches más largas y difíciles están incluidas en este propósito perfecto. El insomnio, desde esta perspectiva, no es solo una interrupción en nuestro sueño, sino una invitación divina a un encuentro transformador con Dios. En esos momentos de silencio, Él puede hablarnos con mayor claridad, llenarnos de paz y mostrarnos su propósito de maneras que no habríamos imaginado durante el día. Cada noche de vigilia es una oportunidad para escuchar, reflexionar y ser transformados por el amor y la gracia de Dios. ¿Estás listo para abrir tu corazón y permitir que esas noches de insomnio se conviertan en momentos de encuentro con el Creador? Si es así, recuerda que Él siempre está dispuesto a hablarte, incluso en el silencio más profundo. Las noches de insomnio no son una casualidad, sino un espacio en el que Dios quiere acercarse a ti de manera especial. Cuando todo está en silencio y las distracciones del día desaparecen, es cuando el Señor encuentra un momento perfecto para trabajar en nuestro interior. Esos desvelos pueden ser el escenario en el que Dios te invita a examinar tu vida y a reflexionar sobre áreas que necesitan ser transformadas. En Salmo 139, 23, 24, David ora con humildad: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Esta oración nos invita a permitir que Dios ilumine aquellas partes de nuestra vida que hemos ignorado, para que Él pueda restaurarlas y guiarnos hacia una relación más profunda con Él. La inquietud nocturna puede ser el momento en que Dios revela aquellas cargas que necesitamos soltar. Es común que durante el día nuestras responsabilidades y preocupaciones ocupen nuestra mente, impidiéndonos prestar atención a lo que realmente importa. Pero en la quietud de la noche, cuando no hay ruidos ni interrupciones, Dios tiene la oportunidad de hablar directamente a nuestro corazón. En Isaías 1:18, Dios nos llama a una conversación de gracia y restauración. Vengan ahora y razonemos juntos.
dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. Este versículo nos recuerda que en esos momentos de desvelo, Dios no nos condena, sino que nos invita a rendir nuestras preocupaciones y errores para ser renovados por su gracia infinita. A menudo, el insomnio es un momento en el que nuestras defensas bajan y nuestros pensamientos fluyen libremente. En esos instantes, Dios puede traer a la luz cosas que hemos estado ignorando o reprimiendo. En Hebreos 12:6 se nos dice: porque el Señor disciplina al que ama y castiga a todo aquel que recibe por hijo. Esta disciplina no es castigo, sino un acto de amor de un padre que quiere guiarnos hacia una vida mejor. El insomnio puede ser una herramienta divina para llevarnos a reconocer aquellas áreas de nuestra vida que necesitan corrección. Al igual que el rey David, quien después de su pecado con Betsabé fue confrontado por el profeta Natán, nosotros también podemos experimentar un llamado al arrepentimiento durante nuestras noches de desvelo. En el Salmo 51:10, David clama: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Este tipo de oración sincera surge cuando permitimos que Dios examine lo más profundo de nuestro ser. La inquietud nocturna también nos lleva a reconocer aquellos ídolos que hemos permitido que ocupen el lugar de Dios en nuestra vida. En Éxodo 20:3, Dios nos ordena: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Estos ídolos no siempre son objetos físicos, sino que pueden ser el orgullo, el control, las ambiciones desmedidas o los temores que nos gobiernan. En la quietud de la noche, el Espíritu Santo nos invita a identificar esos ídolos y a rendirlos ante Dios, permitiéndole ocupar el lugar que le corresponde en nuestro corazón. En medio del desvelo, también es una oportunidad para recordar las promesas que Dios nos ha hecho y que quizás hemos olvidado. En Jeremías 29:11, el Señor nos asegura: porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Las noches de insomnio nos recuerdan que, aunque enfrentemos incertidumbre, Dios tiene un plan perfecto para nuestras vidas. La historia de los profetas nos enseña que Dios utiliza la reflexión y el silencio para guiarnos hacia una mayor obediencia. Elías, después de enfrentarse a una intensa oposición, se retiró al desierto en un estado de desánimo. En 1 Reyes 19:11-12, Dios se le manifestó no a través de un viento fuerte, ni de un terremoto, ni de un fuego, sino a través de un susurro apacible. Esta historia nos enseña que, en nuestras noches de desvelo, Dios puede estar hablándonos de manera suave y sutil, invitándonos a escuchar su dirección. Las noches de insomnio también pueden ser un llamado a la reconciliación con los demás. En Mateo 5:23-24, Jesús nos instruye: si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y luego ven y presenta tu ofrenda. Durante esas horas de reflexión, Dios puede estar llamándonos a sanar relaciones rotas y a buscar la paz con quienes nos rodean. Dios no nos llama a la reflexión para llenarnos de culpa, sino para restaurarnos. En 2 Corintios 5:17 se nos asegura: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Este versículo nos da esperanza de que, incluso en nuestras áreas más oscuras, Dios está obrando para traernos renovación y propósito. El insomnio también puede ser una invitación a la intercesión. Durante esas noches largas, cuando otros duermen, podemos aprovechar ese tiempo para orar por aquellos que necesitan la intervención de Dios. En Santiago 5:16 se nos dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Dios utiliza nuestras oraciones para obrar en la vida de los demás. Y esas noches de vigilia pueden ser oportunidades para ser instrumentos de su gracia. Mientras oramos, el Espíritu Santo nos guía, incluso cuando no sabemos por qué estamos despiertos o qué debemos decir. En Romanos 8:26 se nos asegura: de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos cómo pedir lo que nos conviene,
pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Dios está presente en nuestras noches de desvelo, impulsándonos a orar y a interceder. En Lamentaciones 2:19 se nos invita: levántate, clama en la noche, al comenzar las vigilias, derrama como agua tu corazón ante el rostro del Señor. La intercesión nocturna puede ser una experiencia transformadora, no solo para quienes reciben nuestras oraciones, sino también para nosotros mismos. En Job 42:10, vemos cómo Dios restauró a Job cuando éste oró por sus amigos. Este acto de interceder no solo trajo bendición a sus amigos, sino que también fue el medio por el cual Job recibió restauración. Dios nos llama a orar por otros, incluso cuando nosotros mismos estamos en medio de pruebas. Mientras enfrentamos noches de insomnio, podemos elegir transformarlas en momentos de encuentro con Dios, de adoración y de reflexión. En cada desvelo, Dios está presente, dispuesto a hablar a nuestro corazón, guiarnos y revelarnos su propósito eterno. Las noches de insomnio, lejos de ser simples interrupciones en nuestro descanso, pueden convertirse en momentos divinos donde Dios nos invita a profundizar en nuestra relación con Él. A lo largo de la Biblia vemos que Dios utiliza la quietud de la noche para hablar, corregir, guiar y restaurar. Desde los llamados a los profetas hasta las intercesiones silenciosas, cada desvelo tiene un propósito que va más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Cuando el sueño no llega, es fácil sentirnos inquietos, buscar soluciones inmediatas o dejarnos consumir por nuestras preocupaciones. Sin embargo, Dios nos muestra que esos momentos son oportunidades para escuchar su voz, reflexionar sobre nuestras prioridades y rendir nuestras cargas a sus pies. En esas horas de silencio, Él nos llama a soltar el control, a confiar en su plan y a buscar su paz. El insomnio puede ser un llamado a la oración, a la reconciliación o a la corrección, pero sobre todo, es una invitación a descansar en la fidelidad de Dios, sabiendo que Él está presente, aun cuando todo parece estar en pausa. Nos recuerda que no estamos solos en nuestras luchas nocturnas y que, aunque nuestras fuerzas flaqueen, su gracia es suficiente. Cada desvelo puede convertirse en un acto de adoración y comunión con Dios. Es en esos momentos donde su voz puede resonar con mayor claridad. Su paz puede llenar nuestro corazón y su propósito puede revelarse de formas que no imaginamos. Así como Dios nunca duerme ni descansa, nosotros también podemos confiar en que Él trabaja constantemente en nuestro favor. Por eso, la próxima vez que enfrentes una noche de insomnio, no lo veas como una molestia, sino como una oportunidad para acercarte a Dios, escuchar su voz, interceder por otros y permitir que Él transforme tu vida desde lo más profundo de tu ser. Porque en cada noche de desvelo hay una invitación divina para descansar en sus promesas, confiar en su propósito y recordar que su amor nunca falla.